Mi querido amigo, espero que estas hermosas reflexiones de vida te ayuden a ser y tener una vida mejor. Lo más importante es la persona que eres, sin importar la profesión que tengas, lo que estudiaste o el cargo que has obtenido. Lo importante es lo que hay en tu corazón. No descalifiques a ningún ser, todos tienen algo que enseñarte, y tú, algo que aprender. La vida me ha enseñado que las apariencias engañan y las palabras también. Que todo lo que brilla no es oro. Que las cosas buenas salen del corazón. Que la esencia de una persona se percibe en sus acciones y se siente con el alma. Si te arrepientes del pasado y lo niegas, se llama depresión. Si lo perdonas, se llama lección. Cuida y valora lo que tienes. Olvida lo que duele. Lucha por lo que quieres. Perdona a los que hieren. Agradece lo que llega. Y disfruta a los que amas. De eso trata la vida. No guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vivas es una ocasión especial. Lee más. Siéntate y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y no pierdas contacto con tus amigos. Come tu comida preferida. Visita los lugares que tanto anhelas y amas. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no para sobrevivir. Diles a tus familiares y amigos cuánto los quieres. Cada día, hora, minuto y segundo es especial. Disfrútalo, vívelo. ¿Sabes, amigo? Al día de hoy, tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos de todo lo que tenemos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo para disfrutar con la familia. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Hay más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos salud. Más vitaminas, pero más enfermedades. Bebemos y fumamos demasiado. Gastamos imprudentemente. Reímos muy poco. Manejamos muy rápido. Nos enojamos rápidamente. Nos mantenemos despiertos hasta tarde. Nos levantamos muy cansados. Leemos muy rara vez. Vemos demasiada televisión. Y no oramos casi nunca. Hemos aumentado nuestra fortuna, pero reducido nuestros valores morales. Hablamos mucho, amamos poco y mentimos frecuentemente. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir la vida. Hemos agregado años a la vida, pero no vida a los años. Ponle vida a tus años. Hemos ido a la luna y regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el espacio interior, a nuestro mundo interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero hemos contaminado el alma. Hemos dividido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a correr, pero no esperar.
Tenemos más armas, pero menos paz en el mundo. Más ganancias, pero menos moral. Más fiestas, pero menos alegría de vivir. Más adquisiciones, pero menos amigos. Más esfuerzo y menos éxito. Construimos más computadoras para tener más información que nunca, pero tenemos menos comunicación los unos con los otros. Vivimos tiempos de comidas rápidas y digestión lenta. Tenemos hombres altos, pero de carácter corto. Personas de altas ganancias y relaciones superficiales. Estos son tiempos de la paz mundial, pero de guerra doméstica. Tenemos más ocio, pero menos diversión. Más variedad de comida, pero menos nutrición. Estos son días de viajes rápidos. Pañales desechables. Y moral desechable. Días de una sola noche. Cuerpos con sobrepeso. Y pastillas que sirven para todo, para estar alegres, callados y hasta para matar. Estos son días que se muestra mucho en la ventana, sin haber nada en la despensa del corazón. Así son estos días. Por todas estas cosas, amigo mío, te dejo estas hermosas reflexiones de vida, para hacer y tener una vida mejor. Llena tu corazón de cosas buenas, es la mejor forma de protegerte de las cosas malas de la vida, nunca falla. Cada uno da lo que tiene en el corazón. Y cada uno recibe con el corazón que tiene. No importa si tiene las manos sucias, lo importante es tener el corazón limpio. No importa si tu ropa no es de marca, pero es valiosa tu alma. Esto no importa, mi querido amigo del alma. Tienes un corazón grande cuando perdonas a alguien que te ofendió y que no te pidió disculpas. No te arrepientas de lo que tienes, es una bendición. No finjas lo que no sientes. No digas lo que no piensas. Ni aguantes a quien no soportas, porque la vida es muy corta para eso. Todo en la vida regresa. Lo bueno y lo malo. El amor que diste. La manera en que trataste a los demás. Las veces que ayudaste sin esperar nada a cambio. Todo, absolutamente todo eso regresa. Si esperas que tu recompensa venga de alguien, seguramente terminarás decepcionado. Si esperas que tu recompensa venga de Dios, tus ojos terminarán brillando de felicidad. Entrega lo mejor de ti y nunca permitas que la actitud de otra persona cambie tu corazón. La belleza física se admira, pero la espiritual se ama y se adora. La educación es saber decir por favor, dar los buenos días y buenas tardes, dar gracias y ofrecer disculpas si es necesario, pedir permiso al pasar entre dos, respetar a las personas mayores, saludar con una sonrisa y amar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Es la mejor de las enseñanzas que podemos transmitirles a nuestros hijos, pero siempre predicando con el ejemplo. Recuerda que hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. La verdadera sabiduría no la otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a lo largo de tu vida, y la manera en cómo tratas a los demás. Tener un título no significa tener educación. El título es solo un papel. La educación es un estilo de vida. El respeto y la educación abren más puertas que el dinero.
Una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de ropa. Tu educación es el vestido de gala que vestirás en la fiesta de la vida. Si te respetan, respeta. Si no te respetan, aún así, respeta. No permitas que las acciones de otros te bajen de nivel, ni afecten tus buenos modales. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás, lo que nos define. No eduques a tus hijos para que sean ricos. Hazlo para que sean felices y tengan valores. Cuando crezcan, sabrán apreciar el valor de las cosas y no su precio. Educar es más difícil que enseñar. Para enseñar solo se precisa saber, pero para educar, se precisa ser. No te comportes como un maestro ante los demás. No trates de enseñar, solo muestra lo que has logrado hacer contigo mismo, es la mejor enseñanza. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Educar la mente sin educar el corazón, no es educación. Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas, es lo que define tu educación. Un buen maestro enseña, educa, transmite valores y prepara para la vida. A veces, más que los propios padres. Un buen maestro siembra semillas, cuyos frutos recogemos nosotros mismos, muchos años después, y no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. El maestro es un escultor de mentes y un artista del conocimiento. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz también pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución para salir adelante. La discreción también es parte de la educación. Es no decir más de lo que haga falta, a quien haga falta y cuando haga falta. La puntualidad o virtud de llegar a tiempo a las citas es deber de caballeros, cortesía de reyes, obligación de cortesanos, hábito de gente de valer y costumbre de personas bien educadas. No grites. No ofendas. No juzgues. Ni humilles a nadie. Los gritos son señal de debilidad. La humillación indica pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. Y la agresividad demuestra de inseguridad. Corrige en privado a los demás y felicítalos en público, pero siempre hazlo con delicadeza. No hay mejor medicina para el alma que la dulzura de otro ser humano. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras pueden curar o herir a otra persona. A veces, quedarse callado es la mejor opción. Una sonrisa abre muchas puertas. Expresarse correctamente, abre caminos. Pero la amabilidad, mi querido amigo, abre todos los corazones. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en pensamientos crea bondad. La amabilidad en actos crea amor. El hombre que no sabe callar cuando debe, tampoco sabe hablar. Quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo de criticar a los demás. Cuando alguien te critique, es mejor sonreír, decir gracias y continuar, antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Quien se burla del dolor ajeno, solo demuestra la pobreza de su alma y exalta la miseria humana.
Se aprende más escuchando que hablando. Así que, escucha mucho y habla menos, porque hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. ¿Sabes qué es lo que te hace grande como persona? Lo que dejas en el corazón de los demás, no lo que llevas en los bolsillos. Las personas aprecian la delicadeza, ella tiene el poder de penetrar en la gente como el aroma de un perfume, que embriaga y embeleza. No te canses de ser buena persona, quizás nadie lo nota, pero la vida, sí, lo nota. Llena tu corazón solo de cosas buenas, para que no entren en él las cosas malas. Recuerda que no recibes lo que das, recibes mucho más. Solo abre los ojos y observa. Y si puedes hacer feliz a alguien, no pierdas la oportunidad, también recoges tu pedacito de felicidad. Permitir que la otra persona sea como es también una de las claves de la felicidad. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no lo pienses, hazlo. Al mundo le hace falta mucho. No dejes que la vida te endurezca, te haga sentir rencor, te quite la paz, la calidez de tu alma y la nobleza de tu corazón. La rueda de la vida gira sin parar. La maldad regresa al remitente. El odio a quien lo siente. La mentira a quien la dijo. Y el amor a quien lo entrega. La gente buena tiene algo que no se puede comprar con dinero. Se llama conciencia tranquila. No dejes que se te vaya la vida criticando los errores de otros, sino, no mejorando la tuya. Empatía es ponerse en el lugar del otro y ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Tu vida mejora cuando le deseas el bien a los demás. Cuando ayudes a alguien, da gracias, porque la vida te ha puesto en el lado de dar y no en el de necesitar. Si tienes salud, familia y amigos, eres rico y no lo sabes. Cuida tu riqueza. Otros no la pueden tener. Todo lo que deseas a los demás, regresa a ti, ya sean cosas buenas o cosas malas, por eso nunca dejes de desear lo mejor a los demás. No siempre vas a recibir lo que das, quizás recibas mucho más. Por eso, no te canses de dar. No es la marca de tus zapatos, son los pasos que das. No te esfuerces por ser diferente en esta vida, solo trata de ser una buena persona. Eso te hará diferente a la mayoría de las personas. No hables, actúa. No digas, demuestra. No prometas, cumple. Cumple siempre tus promesas. Suma y no restes. Entrega. Apoya. Y ayuda siempre, sin mirar quién es. La bondad no hace ruido, porque camina con el corazón descalzo. Si abres tus manos para dar, la vida aprovechará y te las llenará de más cosas. El bien se hace en silencio, el resto es un circo. Actuar con delicadeza no cuesta nada y siempre se agradece. Solo dirígete al otro con amor. Una sola gota de amor puede curar todo un mar de tristeza. Ofrece amor, mi querido amigo. El mundo lo necesita ahora más que nunca. Sé amor. Sé gentil. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No dejes que la amargura te robe la dulzura. Siéntete orgulloso, porque, aunque el resto del mundo esté en desacuerdo,
Todavía crees que es un lugar hermoso. La bondad es una llave que abre la puerta del corazón. Y, además, si tocas con ternura, en todos lados serás bien recibido y jamás olvidado. Porque solo tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón. A mí me gusta dar, no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Cada uno da lo que tiene en el corazón. Cada uno recibe con el corazón que tiene. Lo que haces por alguien con amor, siempre regresa a ti. Saludar a alguien que brilla, es fácil. Difícil es iluminar a los que están en la oscuridad. Esta es cosa de grandes corazones. Lo que te hace valioso, es lo que dejas en el corazón de los demás. Sé valioso. Quiérete, pero también quiere a los demás y ayuda siempre que sea posible, porque la vida es sabia, algún día serás tú quien necesite ayuda. Todo lo bueno que hagas por alguien, regresará a ti. Quizás en otros tiempos, en otras personas, pero siempre regresa. Te lo aseguro. Amigo mío, todos tenemos cicatrices, todos. Algunos en el cuerpo, otros en el alma, y otros en el corazón. Ver lo mejor que hay en cada persona, es como mirarla con los ojos de Dios. Querer a alguien es no juzgar y comprender, aun sin entender. Querer también es confianza. Es fe. Es lealtad. Es pase lo que pase, querer. Alimenta solo de amor tu corazón. Cuanto más desees cosas buenas a otras personas, más cosas buenas llegarán a tu vida. Comprobado. Sonríe, nunca subestimes el enorme poder de una simple sonrisa. El secreto para recibir, es agradecer en vez de pedir. Nada más bonito que hacer el bien sin esperar nada de nadie, solo ver una sonrisa allí donde no existía. Es posible ser feliz y estar triste. La felicidad es una actitud ante la vida y la tristeza, un estado de ánimo. Puedes estar triste por haber perdido a un ser querido y a la vez, seguir feliz por la relación que tuviste con él. No hay persona más noble, que la que se alegra por la felicidad de los demás, aun llevando tristeza en su corazón. De todo lo que hagas en la vida, solo recordarás con placer y orgullo, lo que hagas con el corazón. Si te hace feliz ver la prosperidad de los demás, entendiste cómo funciona la vida. Serás feliz el doble, porque la felicidad se refleja y salpica a quienes la celebran y admiran. Haz que tu mayor fortaleza sea la dulzura y ternura de tu corazón. Lo que entregas de corazón, siempre se queda, aunque te vayas. Lo que te sobra en esta vida, no es tuyo, sino de alguien que lo necesita. Compártelo. En la vida, todos de vez en cuando tropezamos con milagros. Son esas buenas personas que se cruzan en nuestro camino y nos ayudan en los momentos más oscuros, más difíciles. La felicidad generalmente se obtiene de cosas pequeñas y personas muy grandes. Sé una de esas personas grandes. Gratitud es la memoria del corazón. Es ser agradecido por todo aquello que poseemos y por todo lo que acontece en nuestra vida. Ser agradecido es honrar la vida. Siempre habrá una razón para quejarnos de algo, pero siempre también existirá un motivo para agradecerle a la vida. Mejor enfocarnos en dar gracias, para sentirnos mejor.
Nuestro descontento por lo que carecemos se debe a nuestra falta de gratitud por lo que tenemos y no apreciamos. Ser bonito por fuera gusta, pero ser bonito por dentro enamora, porque lo de fuera al final se pierde, como se pierde del día, las horas. Dicen que, si le hablamos con cariño a las plantas, les ayuda a crecer. Imagina lo que puedes hacer con las personas si le hablas con cariño. Todo lo que sé del amor es que el amor es lo más grandioso de la vida. Cuando alguien te ame, cuídale y apréciale mucho. Quédate allí donde no pidas nada y te den todo. Donde encuentres paz y no guerra. Donde admiren quién realmente eres. No es quien te da la mano, quien te quiere de verdad, es quien no te la suelta. No busques a la persona más bonita del mundo, busca a esa que haga de tu mundo un lugar más bonito. Tú también te mereces un amor que te hagas feliz. No te conformes y búscalo hasta que lo encuentres. Sueña, amigo, porque quien no se alimenta de sus sueños, envejece pronto. El amor te hace feliz. El perdón te sana. La fe te levanta. Y la verdad te libera. Quiere con todas tus fuerzas a esas personas que te hacen ver el mundo azul y no gris. Solo la flor que se abre puede ofrecer su aroma. Solo el corazón que se abre puede dar amor y ser feliz. Vive siempre por lo que el mañana tiene para ofrecerte y no por lo que el ayer te quitó. Todo lo que das, regresa a ti multiplicado. Quizás no lo recibas de la misma manera en que lo diste. Quizás regrese en milagros. En personas. En alegrías. En sonrisas. Pero siempre buscará la forma de regresar a ti. Tener un gran corazón en este mundo tan cruel, es valentía, no debilidad. No tengas miedo de ser diferente. Ten miedo de ser como los demás. Sabrás que tienes un buen corazón, cuando hagas algo por alguien que sepas que nunca podrá pagarte. Y tratar de no lastimar a nadie, es la forma más hermosa de respetar. Nunca seas lo que te hicieron, nunca. Sé lo que te nace del corazón. La vida es corta, disfrútala ahora con lo que tienes. No lo dejes para mañana con lo que piensas tener. La vida te sorprende, de la misma forma que te quita personas que no pensaste perder, te dará personas que nunca imaginaste conocer. Nunca te aferres a esa persona que te resta, que no te aporta, que te desgasta, que no vale la pena, porque no te dejará ver a esa gente que es mejor y la tienes cerca de ti. Cuando busques algo que no tienes, piensa si vale más de lo que ya tienes y a lo mejor estás perdiendo. Para una relación saludable, se requiere de dos personas, una que pueda confiar y otra que pueda entender. No te lamentes por lo que se va. Lo que dejamos escapar, siempre es por algo. El destino, como nosotros, tiene memoria. No te preocupes demasiado por lo que dicen de ti, ni siquiera Dios ha logrado caerle bien a todo el mundo. Hay 7.000 millones de personas en la tierra. ¿Vas a permitir que una sola arruine tu día? No, querido mío, no lo permitas. Si te preocupas por lo que otros piensen de ti, de cierta forma, les perteneces. Hay quienes te sueltan a medio camino, abandonándote a tu suerte, y hay quienes te sujetan a medio camino, cambiándote la suerte. Busca una media naranja que te ame,
no una media cebolla que te haga llorar, ni medio limón que te amargue la vida. Si sientes que algo no ha salido bien en tu vida, recuerda todo lo que no ha salido mal. Piensa que lo que superaste te ha hecho más fuerte. Y admitir que estamos equivocados es declarar que somos más inteligentes que antes. Ten cuidado con lo que dices y pon atención a lo que escuchas, porque lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. La gente trata de enseñar lo que saben y han aprendido, pero reproducen lo que son. Solo hay que mirarlos con atención. Trata de ser esa persona que siempre quisiste conocer. La que te escucha, comprende, considera y te da la razón. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir perdón o disculpas es una virtud de pocos. Ser talentoso te abre muchas puertas. Ser agradecido las mantiene abiertas. Sé selectivo en tus batallas con los demás, a veces es mejor tener paz que tener la razón. La amabilidad es un idioma que los sordos escuchan y los ciegos ven. Integridad es decirse la verdad a uno mismo. Honestidad es decir la verdad a los demás. Pídete a ti mismo los deseos y a nadie más. Tú eres tu estrella fugaz. Con el tiempo, las cosas buenas llegan. Lo que te conviene se queda, el resto se va. Y lo que es tuyo, regresa. El que perdona y olvida, perdona 2 veces. La esperanza es un aro que puede cambiar tu día y el de otra persona también. La vida es como un río que va al mar. Quizás no vaya por donde pensabas, pero siempre acaba donde necesitaba estar. Perdona, porque nadie puede cambiar el pasado, pero perdonando puedes cambiar el futuro. Calla tus virtudes y permite a los demás descubrirlas. Eso es humildad. Ayuda siempre que puedas, siempre que sea posible. Ayuda al que lo necesite, así como tú lo necesitaste un día. Emocionarse por la felicidad de otra persona es ser feliz 2 veces. Llénate los bolsillos de flores, porque siempre hay gente que las necesita. No busques tesoros fuera de ti, el mayor de ellos lo llevas en tu corazón. No cuentes lo que te falta, suma lo que tienes y verás cuánto te sobra. Que la actitud de otros nunca cambie tu corazón, sin importar lo que digan, ni lo que hagan. Lo que has hecho con amor, siempre regresa a ti. No importa cómo te paguen los demás, si te pagan. La recompensa viene de arriba y llena tu corazón, no tu ego. La magia de la vida comienza cuando aprendes a desear el bien sin mirar a quién. Cuando comienzas a desearle cosas buenas a la gente, hasta esa que te hizo daño. El universo te regala cosas buenas a ti. Algunos le dicen karma, otros ley de la vida. Ten un buen corazón, aunque a veces sienta dolor, pero que nunca le falte el amor. Lo que llevas en las manos es temporal. Lo que llevas en el alma es infinito. La felicidad es interior, no exterior, no depende de lo que tenemos, sino de lo que sentimos. Acepta y valora todo lo bello y lo lindo que llegue a ti. No dejes que se marche, para después llorar porque la vida no te lo conceda. Siempre puedes entregarle algo a los demás, y cuando no tengas nada que dar, entrega una sonrisa, te lo agradecerán. Eso que te molesta, te enseña paciencia.
Eso que te duele, te da fortaleza. Eso que te ofende y te enoja, solo te provoca perdón y compasión. No le hagas caso a lo que te dicen, ni a lo que te prometen, solo fíjate en lo que hacen por ti. Las palabras solo dicen lo que la gente pretende ser, las acciones, lo que son realmente. Soy Jorge. Así valoramos las cosas. Cuando las deseamos, las apreciamos mucho. Cuando las tenemos, las olvidamos. Y cuando las perdemos, es cuando de verdad comprendemos su valor. Hay gente que recorre el mundo buscando lo que necesitan y al final vuelven a su casa para encontrarlo. Sonreír siempre es más fácil que dar explicaciones y, de hecho, es más saludable. Tu grandeza no depende de lo que tienes, está en lo que das. A veces soltar no es perder, es solo desocupar las manos para recibir algo mejor. No seas fácil de conseguir, porque serás fácil de olvidar. No prometas nada estando feliz. No respondas estando enojado. No decidas cuando estás triste. Mil gracias por escucharme, querido amigo. Espero y deseo que estas hermosas reflexiones de vida te ayuden a ser y tener una vida mejor. Larga y feliz vida. Gracias.